Muy buenas tardes y bienvenidos a Sé lo que hicisteis. Todo el mundo intenta mantener sus secretos a buen recaudo. Por ejemplo, las chicas intentan esconder a sus madres las fotos de sus novios, los chicos intentan esconder a sus padres los Playboy que ocultan entre los libros y Silvio Berlusconi intenta esconder las amiguitas con las que se va de fiesta. Pero como acaba de pasar en el Reino Unido, al final siempre te pillan. Y es que según ABC, Tony Blair escondía vino de misa en el mueble bar de Downing Street. Mira, ya sabemos una razón por la que Blair cambió de religión y se hizo católico, porque los curas le dejaban tener el vino de misa en casa. Pero vamos, que si los rusos hicieran la comunión con vodka, lo mismo este tío se habría hecho ortodoxo. Ahora entiendo mejor por qué le decían a Blair en Inglaterra que iba a misa y por qué Blair y Aznar, pese a ser uno de izquierdas y otro de derechas, comulgaban en tantas cosas. Eso sí, con lo que les gusta a los ingleses soplar, ¿por qué esconderían el vino? Nosotros tenemos a Tony Blair explicándonos las verdaderas razones por qué lo escondía. La pregunta es obvia, señor Blair. ¿Me queda bien la falda? ¡Ay, oh, Margarita! Y en otro orden de cosas, ¿es cierto que usted guardaba el vino de misa en su mueble bar? Eso es una mentira muy gorda. Yo no guardo el vino ahí, Por cierto, ¿le apetece una copita? No, hemos hablado con su mayordomo y no opina lo mismo. ¿Mi mayordomo? ¡Ay, madre! Que si ve el señor Blair, madre mía, lo que pimpla ese hombre. Se bebe hasta los charcos, como yo. ¿Que por qué guardaba el vino de misa en el mueble bar? Pues porque lo raro sería guardarlo en el botiquín. Allí guardo el vodka. Y la mercromina también. El 13. Hasta ahora, un número maldito. A partir de ahora, tu número de la suerte. ¿Por qué? Te preguntarás.